Hola, mi nombre es Sergio Andrés Dueñas Arenas y junto con mi compañera Keini Stephanie González les vamos a presentar el tema El método ACLAC y la lectura crítica como herramientas para el aprendizaje académico y la formación profesional. Mi nombre es Sergio Andrés Dueñas Arenas y junto a mi compañera Keine Stephanie González vamos a presentar la fase 3, corrientes de pensamiento científico y psicología como ciencia, basada en la película The Truman Show. The Truman Show de 1998 es un filme dirigido por Peter Weir. Brinda una perspectiva profunda de cómo las variables emocionales, culturales y sociales pueden afectar la conducta del ser humano. La vida de Truman Burbank, un individuo cuya vida ha estado controlada desde su nacimiento, demuestra cómo el medio ambiente influye en la manera de socializar, de percibir la realidad y de tomar decisiones. El filme, a pesar de que muestra un entorno ficticio y extremo, funciona como una metáfora evidente de los mecanismos que la sociedad usa para condicionar a las personas. En este análisis se tratan tres elementos esenciales. En primer lugar, cómo la cultura determina el modo en que Truman socializa en un ambiente artificial. En segundo lugar, la función que tienen sus emociones al tomar decisiones conforme empieza a preguntarse sobre su realidad. Y por último, la apreciación de la decisión definitiva que toma cuando escoge su libertad a pesar de la comodidad de vivir en un mundo controlado. Estos componentes facilitan la comprensión de las formas en que la autonomía, el pensamiento crítico y la identidad se desarrollan o por el contrario se ven limitados en función de las dinámicas sociales que rodean a una persona. Entonces, para darle respuesta a esas preguntas, comenzaré con la primera, y es cómo influiría la cultura en Truman a la hora de socializar. La cultura construida artificialmente en Chauvin determina casi por completo la forma en que Truman socializa. Desde su nacimiento ha sido expuesto a un entorno diseñado para reforzar normas, valores y comportamientos específicos como la amabilidad superficial, el conformismo, la rutina y la confianza absoluta en la comunidad. Esas pautas culturales moldean sus interacciones, pues él internaliza la idea de que socializar consiste en mantener conversaciones previsibles, evitar conflictos y mostrar siempre una actitud positiva. Además, la cultura mediática y consumista que rodea su vida, donde cada personaje actúa con guiones y mensajes publicitarios, orienta la manera en que Truman entiende la comunicación, sus relaciones sociales y por lo tanto están marcadas por una cultura controlada que limita su autonomía, que refuerza estereotipos de conducta y que busca impedir que desarrolle un pensamiento crítico. En ese sentido, la cultura no solo influye en su socialización, la condiciona profundamente. Bueno, continuamos entonces con la segunda pregunta, que es cómo influyen las emociones en la toma de decisiones del personaje principal. Las emociones de Truman tienen un papel central en la evolución de sus decisiones. Al inicio de la película, muchas de sus decisiones son automáticas, pues se basan en la aparente estabilidad, comodidad y seguridad emocional que le produce su entorno. Sin embargo, cuando empiezan a experimentar dudas, miedo, curiosidad y nostalgia, especialmente por el recuerdo de Silvia, estas emociones se convierten en motor de cuestionamiento y cambio. El miedo lo frena temporalmente, pero también le indica que algo no encaja. La frustración y la sospecha lo impulsan a buscar respuesta. Finalmente, la esperanza y el deseo genuino de libertad se vuelven emociones determinantes que los llevan a desafiar las reglas impuestas por su entorno. Así, la toma de decisiones de Trump no es racional únicamente, está profundamente atravesada por emociones que evolucionan a medida que destruye y que descubre la falsedad de su mundo. La tercera pregunta pues dice que ¿cómo valoras la decisión tomada por Trump al final de la película? La decisión final de Trump, salir de su domo y abandonar la vida que conocía, puede valorarse como un acto de autonomía, valentía y afirmación de su identidad.
Elegir la libertad implica renunciar a la seguridad y a la comodidad de su entorno controlado, pero también reivindicar su derecho a recibir por sí mismo y a construir una vida auténtica. Este acto sin- sinte- sintetiza su proceso de despertar emocional y cognitivo. Pasa de ser un personaje manipulado o un sujeto consciente capaz de ejercer su libre albedrío. Su decisión puede interpretarse como un paso hacia la madurez, ya que asume la incertidumbre del mundo real como parte inherente de la vida humana. En términos éticos o psicológicos, el final representa la libertad del individuo frente a estructuras que buscan su autonomía. Pues ya este sería el final de esta película. Como reflexión nos queda pues que Trun al final pudo hacer lo que él tanto anhelaba y él tanto quería y salió de su miedo y de su zona de confort como para ser él mismo. Entonces, pues es una enseñanza muy buena. Muchas gracias. En la unidad 2 del curso Técnicas de Expresión Oral y Escrita, vamos a plantear la comprensión lectora como un elemento que desarrolla habilidades comunicativas y cognitivas de todos los estudiantes universitarios. Entonces, de este modo, vamos a entender qué es el método ACLAC, el cual se resume en analizar, curiosear, leer, aclarar y controlar. Este método, junto con la escritura crítica, son estrategias que permiten que la lectura deje de ser algo mecánico. De ese modo, la lectura se convierta en un proceso activo y reflexivo. Estos métodos lo que hace es que se conviertan en herramientas de modo que permitan que el aprendizaje académico construya competencias profesionales. Dentro de los aportes del método ACLAC en el aprendizaje académico, debemos entender que este método se enfoca más que en memorizar, se enfoca en que el estudiante universitario pueda comprender realmente lo que se está leyendo. El error del sistema educativo es tratar de evaluar el proceso mientras se memoriza información y no mientras se entiende. Entonces, de ese modo, el nivel académico en los estudiantes universitarios va a mejorar profundamente mediante el método ACLAC. Entonces, en primera medida, lo que va a permitir es ayudar a construir significado. Entonces, en el primer paso, que es analizar, se permite invitar a identificar las ideas principales, los conceptos clave, la estructura del texto, y esto se va a relacionar directamente con el nivel literal de comprensión que explica Isabel Solé en la unidad. La ventaja es que obliga al lector a adentrarse en el contenido y evita que se presente una lectura superficial, sin rumbo. En segunda medida, va a despertar la curiosidad y va a preparar al lector, ya que mediante el segundo paso, que es curiosear, lo que permite es formular preguntas anticipadas y de este modo se va a activar la lectura inferencial. Eso va a permitir transformar la lectura en una exploración y no en un ejercicio de memorización como siempre ha venido siendo. En tercer medida, va a favorecer una comprensión más profunda y es que al llegar al punto de leer como componente de la CLAC, el proceso se va a volver más consistente, el lector va a contrastar sus expectativas con lo que va leyendo, con lo que va encontrando, y ahí va a entrar en juego el hecho de suponer, de deducir, predecir, y esto va a permitir obviamente tener una lectura más compleja. Y por último, va a impulsar la metacognición, y es que mediante los dos últimos pasos, que son aclarar y controlar, van a permitirle revisar qué tanto se comprendió y va a permitirle detectar dudas reales que se puedan presentar con respecto a lo leído. Entonces, de ese modo, el estudiante va a convertirse en un lector autónomo, en un lector crítico,
en un lector que es capaz de evaluar su propio nivel de entendimiento. Y en resumidas cuentas, lo que permite el método ACLAC es no solo ayudar a entender un texto, sino que le va a permitir a los estudiantes fomentar estudios más sólidos y aplicables a cualquier materia, competencias reales. Entonces, por eso su valor pasa de ser formativo a ser un valor más técnico. La lectura crítica como herramienta para la formación profesional. La unidad explica que la lectura crítica implica ir más allá de entender el contenido, supone evaluar la intención del autor, la solidez de sus argumentos y la coherencia del texto. Esto se traduce en habilidades esenciales para el ámbito profesional, la capacidad de análisis y la toma de decisiones informadas. Un lector crítico no solo se queda con la primera impresión, cuestiona, compara y contrasta en carreras como la administración, donde se toman decisiones basadas en datos y fuentes de diversas. Esta habilidad es indispensable. Pensamiento autónomo y argumentación. La lectura crítica fomenta la independencia intelectual. Poder sostener una postura con argumentos bien formados, construidos, es un requisito básico en la vida profesional. Protección ante la manipulación informativa. Vivimos rodeados de publicidad, discursos persuasivos y noticias falsas. Detectar intenciones, conexión de ideas y resolución de problemas. La lectura crítica no solo forma lectores más completos, sino profesionales capaces de enfrentar escenarios complejos con criterio y ética. Según la unidad, un lector crítico es capaz de relacionar conceptos y situaciones reales. Esta habilidad resulta clave para analizar problemas, diseñar estrategias y posponer soluciones. La valoración crítica. Aunque el método ACLAD y la lectura crítica son herramientas muy útiles, su efectividad depende en gran parte de la constancia y del compromiso del estudiante. La unidad recuerda que leer bien es un proceso lento y disciplinado, lo cual suele ser el mayor reto. Sin embargo, cuando estas estrategias se aplican de manera continua, permite avanzar de una lectura básica a una mucho más reflexiva y analítica, lo que mejora tanto el desempeño personal como el profesional. Reflexión grupal. El análisis del método ACLAD, la lectura crítica, la retención y la comprensión lectora nos permitieron como grupo de alumnos de psicología identificar cuál relevante son estos procesos para el desarrollo académico y para construir habilidades profesionales. Este ejercicio nos hizo pensar en cada una de estas herramientas, ayuda a mejorar nuestras habilidades cognitivas y nuestro rendimiento en el área de la psicología. Para empezar, entendimos que el método ACLA es un método que organiza la educación de forma secuencial, lógica, lo cual ayuda a entender detalladamente los escritos teóricos científicos que son esenciales en el ámbito de la psicología. La implementación de estos métodos nos permite examinar datos, organizar pensamientos y transmitir descubrimientos con claridad, capacidades fundamentales para la interpretación de estos casos, la redacción de informes y la participación en procesos de investigación. Además, determinamos que la lectura crítica es esencial para la disciplina de la psicología. Esto nos facilita el análisis de argumentos y la identificación de ciertos, así como la evaluación de confiabilidad de las fuentes y comprensión del impacto ético de la teoría, para no llegar a conclusiones equivocadas, tomar decisiones fundamentales en pruebas y sostener una actividad profesional responsable. Es esencial que como futuros psicólogos cultivemos el pensamiento crítico. Como primera conclusión, pues tenemos el conjunto, llegamos a la conclusión de que estas herramientas no solo hacen más rica nuestra educación académica, sino que además refuerzan la habilidad que requerimos para ser un profesional de la psicología: análisis éticos, toma de decisiones, comunicación efectiva y pensamiento crítico. Este trabajo nos posibilita comprender que la
preparación del psicólogo no se limita a estudiar conceptos, sino que se supone desarrolla capacidades humanas, cognitivas para entender, acompañar y modificar realidades. Esta actividad que realizamos nos incentiva a tomar nuestra formación con más conciencia, disciplina y reflexión, comprendiendo que cada capacidad de desarrollo hoy será la base de nuestro futuro.